xogo fútbol moi ben, gústame bailar. Benvidas e benvidos a 11ª edición do S8 Mostra de Cinema Periférico da Coruña. Esta edición está sendo unha edición moi especial debido á situación sanitaria. Por esta causa, o S8 mudou de datas pasando da primavera a outono. Ademais, mudamos a nosa forma de facer o festival. Este ano, a programación estará en internet e simultaneamente nas nosas salas habituais da Coruña. Una edición que ha sido todo un reto, pero también ha sido un motivo para soñar y pensar nuevas formas de hacer el festival, inspirados por este cine que amamos y defendemos, un cine donde la creación y la imaginación se apoderan de todo. Os invitamos a habitar este jardín secreto, este espacio que hemos creado entre Internet y las salas de cine y que hubiera sido imposible llevar a cabo sin la complicidad y el esfuerzo de un equipo que año tras año se deja la piel en hacer posible esta utopía llamada S8. También queremos agradecer a todas las instituciones y patrocinadores su apoyo y que permiten que el festival se celebre un año más. Este ano trouxo consigo cousas que ningunha de nós experimentara nunca antes. Ese confinamento, ese peche que vivimos hai uns meses, non nos deixou sentir a primavera nin tampouco celebrar o festival nas súas datas habituais. Pero dende o S8 queremos que de algún xeito podemos recuperar esa primavera perdida a través do cine que defende o festival. É un cine moi especial e moi concreto que fai que esteamos constantemente creando novos imaginarios e que de algún xeito a nosa mente se encha tamén de vexetacións exuberantes que fan que queiramos ir máis alá do obvio. Por iso esta edición dual do S8 leva por nome O Xardín Secreto. Este tema fixo que puidésemos ollar dun xeito esperanzado este 2020 e que tamén quixésemos rodearnos das flores e dos xardíns, dos reais, pero tamén dos imaginarios, de todos os cineastas que fan que o noso traballo teña sentido. Además de la programación, queríamos que esta idea del jardín secreto se viese reflejada también en la imagen del festival. Desde el primer momento supimos que queríamos que estuviese compuesta de flores. Y se nos ocurrió que una manera de convertirlo en algo comunitario, en algo colectivo, era pedir a una serie de cineastas, amigos del festival, programadores y también al equipo que nos regalasen una flor. Y con esas flores formar el collage que finalmente dan vida a la imagen de este jardín secreto. Ken Jacobs, que es una de las figuras más importantes de la historia del cine experimental, decidió, cuando le pedimos de una flor, mandarnos lo que él llama un eternalismo, que es uno de estos momentos cotidianos que él capta en 3D y que veremos a continuación.
Bill Brandt, que es cineasta y restaurador, nos visitó el año pasado cuando tuvimos nuestro especial en torno a la conservación de cine. Durante esa visita descubrimos que, además de por las labores que le conocemos, Bill Brandt es muy aficionado al dibujo y a la pintura. Y de hecho, durante el confinamiento estuvo aprendiendo a dibujar con tinta china. Cuando le pedimos una flor para nuestro jardín, nos mandó una colección entera. Podríamos decir que nos mandó prácticamente un jardín entero. Además, casualmente, durante ese tiempo también había estado trabajando en otra película con motivo floral, de la cual os enseñamos un fragmento a continuación. La cineasta mexicana Azucena Lozana, que nos visitó el año pasado, nos manda esta imagen que tiene una particularidad. Esa flor que vemos de la imagen está revelada mediante un proceso en el que se utilizan estas mismas flores para revelar la película. Esta flor tiene varios nombres: tutiá, revientacaballos, espina colorada, tomate del campo, tomatillo, ñuatí pitá en guaraní, Sicayu Guarracu, en quechua, Yayi Wangu, en cayaguaya, Mamuel Mapulawen, en araucano, Neyak Laité, en toba, y Litchi Tomeiro, en inglés. Esta maleza nativa de Sudamérica es tan agresiva como milagrosa. Se defiende muy bien de los mamíferos con espinas en hojas, las flores y el tallo. La raíz y sus hojas son utilizadas para afecciones hepáticas, intestinales, reumas y como desinflamante. Los frutos son comestibles y ricos en carotenos y licopeno, que además de darle el color rojo, es un gran limpiador de la sangre. Como toda su familia Solanum, es rica en solasodina, un alcalino que la protege de los herbívoros y actúa como pesticida natural en las plantaciones de papa, posiblemente también como agente revelador en esta receta. La cineasta y programadora Gloria Vilches nos manda un herbario que hizo con 6 años, durante una visita a la isla de Sálvora, donde su tío era farero. Acompañando a esa flor, Guy Sherwin nos contaba que durante el confinamiento los zorros se le metían en el jardín y le destrozaban las plantas, pero solamente dejaban una de las plantas en paz. Esta planta es el foxglove y nos cuenta esta historia en el texto que va con su imagen. El cineasta argentino Claudio Caldini participa este año en nuestra programación por partida doble. Por un lado, en un especial que le dedicamos de nuestra programación y por otro lado, como florista. En la actualidad, Caldini reside en Mar del Plata. Allí cultiva un jardín donde recupera esquejes de flores antiguas. Y nos manda con sus imágenes el siguiente texto. Adjunto una foto reciente de una rosa rescatada el año pasado, que respondió con mucha gratitud, creciendo y floreciendo sin parar desde el año pasado en esta época cuando hice los esquejes. Los especialistas en rosas antiguas aún no están de acuerdo, pero posiblemente sea un ejemplar con origen en Valencia, en 1895, año de la primera proyección cinematográfica. Va una foto en primerísimo plano donde se destaca su color dorado. El cineasta francés Jacques Perconte, que nos visitó en la edición de 2016, nos manda una serie de pétalos de flor utilizados en su pieza ISZ de 2013, de la que a continuación veremos un fragmento.
Gisela Franco, cineasta gallega que ha participado en varias ediciones del festival y también una querida amiga, nos manda esta imagen. Gisela y su hija Maya recolectaron en los alrededores de su casa en Bayona un puñado de flores con el que luego recrearon el logo del festival. Nuestra compañera del equipo, Ximena Losada, nos manda esta pieza, que como ella es breve y precisa. A continuación, veremos la flor de nuestra compañera del equipo, Nela Fraga. Se trata de la representación de una arborescencia de Wittgenstein, que es la marca que deja el impacto de un rayo sobre la piel humana. Durante nuestra edición del año pasado, un rayo impactó en la casa de Nela con final feliz. A partir de entonces, la conocemos como la Niña del Rayo. Nela además también nos manda una película que grabó en su jardín durante el confinamiento.
Os dejamos ahora con unos minutos para la contemplación sosegada de cada una de las flores que componen nuestra primavera recobrada, y con un agradecimiento infinito para todos los floristas que componen nuestro jardín secreto.
La cineasta y programadora española residente en Los Ángeles, Rocío Mesa, nos manda una imagen inspirada en el movimiento Black Lives Matter. Pero lo curioso del caso de Rocío Mesa es que antes de que nosotros le pidiésemos la flor, recibimos un misterioso correo de ella que nos conducía a esta imagen. Al hacer clic en la imagen, llegábamos a una página en la que veíamos el siguiente texto. Se trataba de una película filmada en Super 8 y editada en cámara por la propia Rocío y con una banda sonora de Landon Caldwell. Y con esta pieza queremos cerrar este paseo por las flores de nuestro jardín secreto.